nos lleva. Quiero que vengas conmigo al capítulo 2 de Colosenses, una epístola que se escribe a la iglesia, ¿verdad?, de Colosas, que fue escrita juntamente, en el capítulo 2, juntamente esta epístola fue escrita en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, junto con, evidentemente, con las epístolas que conocéis como las epístolas de la prisión, Efesios, Filipenses y Filemón, esas 4 epístolas que se escribieron allí en el encarcelamiento en Roma. La epístola filipense y la iglesia de Colosas era una iglesia un poco complicada en el sentido podríamos decir, filosófico. ¿Por qué? Porque había un grupo de gente que se dedicaban mucho a la filosofía. Había filosofías etéreas, filosofía agnóstica, había el liberalismo, estaba el ascetismo, y después había un grupo que se habían dado aún acabaron adorando a ángeles, ángeles. Entonces el apóstol Pablo tiene que escribir con mucha sabiduría para que todos aquellos que leían y estaban en aquel lugar, en la iglesia de Colosas, bueno, pues entendieran todo lo que verdaderamente es el mensaje del Evangelio y lo que Jesús, que es la importancia, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio, Jesús, aquel que muere en la cruz del Calvario y que viene a darnos vida, se entendieran cuál era su desarrollo, cuál era su vida, cuál era su énfasis, a qué venía, qué hacía, qué iba a hacer, qué estaba haciendo y todo lo que se iba a desarrollar en medio de lo que era el pensamiento cristiano, para que tuvieran un buen entendimiento, ya no de filosofías etéreas, sino de lo que era la doctrina cristiana, Y Pablo va a escribir, evidentemente, capítulo 1, pero en el capítulo 2 llega y tenía esto en el corazón, porque hemos acabado con mucho gozo, con mucha adoración, con un tiempo precioso, ¿no? Y quiero llevaros a esto. Dice el verso 11, capítulo 2, verso 11. Pablo ha hablado de lo que es corporalmente nuestro Señor Jesucristo, ha orado por el crecimiento de los colosenses, ha hablado del carácter de Cristo, de que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿verdad? Y va a llegar aquí al capítulo 2 y va a decir, en Él también fuisteis, en Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Aleluya. Y después viene un texto, hay un par de textos de aquellos, como he dicho, de aquellos grupos que estaban ahí, los judaizantes, los legalistas, los que juzgaban, los que querían que guardaran los días, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermano, mi hermana, querido y querida, qué labor más tremenda hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice que Él nos circuncidó y no con circuncisión hecha en la carne. Sabéis lo que es la circuncisión, ¿verdad? Ese trocito de carne que se corta en el prepucio del varón. Y que lo que hacía en la antigüedad, en el antiguo pacto, era miembro del pueblo de Israel, del pacto de Israel en el Antiguo Testamento. Pero dice que Él ha hecho esa circuncisión en el espíritu, en el corazón. En el corazón.
Y eso lo hizo en la cruz del Calvario. Pero daros cuenta, quiero que te des cuenta en esta mañana, tú y yo, en la situación que tú y yo nos encontramos y que se encuentra la humanidad. Dice de que había un acta, un documento, un decreto, algo, mi hermano, que de manera simbólica evidentemente se da ese acta, ese documento, esa escritura, era de que tú y yo éramos deudores, que tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, separados de Dios, sin Dios y sin misericordia, Efesios 2:12, muertos nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Es decir, no nos podíamos acercar a Dios por nuestro pecado, porque teníamos una deuda con Él, un acta, un documento, una escritura. Tú eres un pecador, eres una pecadora y no te puedes acercar a Dios porque Dios es santo, santo, santo. Y no te puedes acercar a Dios. Hay un abismo entre el hombre y Dios. Pero ahí no se queda el tema. El tema, evidentemente, es esa labor cumbre, preciosa, tremenda, que fue ella en la cruz del Calvario. Allí dice el texto, ¿verdad?, que el acta de los decretos que nos era contraria, dice que fue quitada de en medio de nosotros, es decir, fue roto ese documento, esa escritura fue partida en 1000 pedazos por la labor de Cristo en la cruz del Calvario. Allí el Señor perdonó nuestros pecados. Allí el Señor, esa palabra, el otro día hablaba con un hermano y me la decía, no es teleo, pero en el sustantivo va más para allá, ¿no? Va en el sentido de cumplimiento, telestai. Todo ha sido terminado, todo ha sido cumplido, la obra perfecta fue hecha. Ya ese abismo ha sido quitado, ese acta ha sido rota. Todo aquello que separaba al hombre de Dios, que no podía, que había esa gran distancia entre el hombre y Dios, ha sido quitada por la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario rompe todo acta, todo documento, todo lo que hay, aquello fue destruido, aniquilado. Fue aniquilada la deuda que tú y yo teníamos con Dios. La deuda fue quitada, fue pagada en la cruz del Calvario. Y hoy en día tú y yo podemos sentirnos dichosos y bienaventurados y bendecidos de que podemos ir a la presencia del Señor. Nuestra situación, mi hermano, mi hermana, la situación que antes vivíamos, la situación que vive esta sociedad. Yo este texto lo he compartido porque me gusta y es que describe muy bien la situación. Lo conocéis, pero para aquellos que no, si tienes ahí la Biblia, que la tienes, ¿verdad?, sea en formato papel o digital o como tú la tengas ahí, en Hechos capítulo 26, dice lo siguiente sobre el testimonio del apóstol Pablo. Evidentemente Hechos lo escribe Lucas, como sabéis, pero recoge este testimonio del apóstol Pablo y va a describir, para mí de una manera muy clara, para aquellos que a lo mejor no entendéis, la situación que tú y yo tenemos y la situación bajo la cual están todas las personas. Están todas las personas. Dice el capítulo 26 sobre el llamado que nosotros, que Jesús le hace al apóstol Pablo. Como sabéis, ya en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles se recoge cuando el testimonio del apóstol Pablo en el camino a Damasco, pero aquí él lo vuelve
lo vuelve a decir frente al rey Agripa, defendiéndose, ¿verdad? Frente al rey Agripa. Y va a decir el verso 12, ¿no? Para seguir un poquito el contexto, dice: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Evidentemente iba con esos documentos, esos poderes, para detener a los cristianos, porque él iba a detener a los cristianos, ¿verdad? Dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido. Dice: para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librando de tus pueblos y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y daros cuenta para qué lo envía. La situación que los gentiles, es decir, el mundo contemporáneo, los seres humanos, pues estamos. Dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Para mí es un texto muy explícito, porque si te das cuenta y empiezas a descifrarlo, dice: para que abra sus ojos, es decir, que tú y yo estábamos ciegos ante y frente a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, a las cosas que trascienden. Éramos ciegos, siguen siendo ciegos si no tienen a Cristo. Para que abra los ojos, dice también Pablo en Corintios que ha sido puesta una venda, para que no sepan, para que no entiendan, el Dios de este siglo, ¿verdad? Una venda, porque no tienen esa apertura, esa revelación de las cosas espirituales, por lo tanto, estábamos ciegos. Pero dice: para que se conviertan de las tinieblas, ¿a qué? A la luz. Por lo tanto, tú y yo estábamos en tinieblas. Y en tinieblas siguen aquellas personas que no tienen a Dios. En tinieblas. Y quiero que en esta mañana tú, en tinieblas, muchas veces nos amoldamos a todo y nos acomodamos aún a la misma presencia de Dios. Y lo naturalizamos de tal manera que lo naturalizamos tanto, algo tan extraordinario, tan sobrenatural, lo volvemos natural. Estábamos en tiniebla, mi hermano y mi hermana, y todo eso ha sido por la labor, por ese acta que fue rota en la cruz del Calvario. Dice: de la potestad de Satanás a Dios. Estábamos en las manos del enemigo. En las manos del enemigo. Tú y yo en las manos del enemigo, en las manos de Satanás. Pero ahora estamos en las manos de Dios. ¿Cuánto agradecimiento tenemos que tener? Yo siempre pienso, yo cuando estoy adorando a Dios, cuando estoy alabando al Señor, digo: Señor, yo tengo que alabarte y adorarte todo el día, toda la noche. No se puede ir de mi boca porque estoy tan agradecido. ¿Por qué? Porque antes vivía en tinieblas. Porque antes estaba en las manos de Satanás. Hacía conmigo lo que él quería. Pero ahora vivo en la luz de Cristo. Ahora estoy en las manos de Dios. Aleluya. Ahora estoy en las manos de Dios. Ahora tú y yo estamos en las manos de Dios. Pero es que antes, mi hermano y mi hermana, no teníamos perdón de pecados. No nos podíamos acercar a Dios, aún menos tener herencia. Pero ahora tenemos perdón de pecados por ese acto que tuvo Jesús en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí. Y yo creo que eso
que eso es de gozo, eso es de alegría, eso es de decir, Señor, qué bueno es que yo en esta mañana una vez más puedo recordar aquel hecho que tú hiciste conmigo en la cruz del Calvario, que había algo escrito, había un acta, había un documento, había algo precioso, eterno, maravilloso, pero eso que sucedió en los cielos, eso es algo que aquí hoy yo lo puedo disfrutar. Y es que hoy tengo perdón de pecados, hoy estoy en las manos de Dios, hoy tengo herencia con los santificados. No hay algo más maravilloso que nosotros podamos tener. Por eso, mi hermano, por gracia, todo esto fue por gracia. Efesios ya 2, capítulo 2, lo dice, por gracia sois salvos por medio de vuestra fe. Y la gracia es un favor inmerecido. Tú no te merecías nada. No, es que yo no, ni por mamá, ni por buena mamá, ni por buen papá. Tú no te merecías nada. Tú te merecías la muerte eterna. Tú te merecías la muerte eterna. Porque estabas alejada de Dios, en las manos de Satanás y en tinieblas. Esta es la condición y la situación del ser humano. Y era la que tú y yo teníamos. Pero eso fue roto, mi hermano, mi hermana amada. Eso fue destruido, aniquilado. Allá en la cruz. Allá en la cruz todo fue consumado, todo fue terminado, todo fue cumplido porque Jesús te amó tanto y nos amó tanto que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Toda deuda que tú y yo teníamos con Dios fue cancelada. Fue cancelada, fue rota. Y dice, terminando el texto, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto sabéis que se hacía cuando se ganaba una guerra, se despojaba a los enemigos de todo. Se le dejaba en el campo de batalla sin armamento, sin riqueza y sin nada. Jesús en la cruz del Calvario despojó a los principados y a las potestades. Todo fue hecho, cumplido y terminado allá en el Calvario. Aleluya. Allí está el vencedor todavía diciendo, mis hijos por amor mío están ahí porque por mi amor son más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya. Todo principado, toda potestad allí fue expuesta públicamente en la cruz del Calvario, diciendo, ahí triunfé en la cruz. Y allí en la cruz del Calvario el Señor dice que le pisó la cabeza a la serpiente. Ya tú y yo estamos en las manos de Dios. Ya tú y yo que estábamos en tinieblas, ahora estamos en la luz de Cristo y de su palabra. Aleluya. Ahora tú y yo que no teníamos herencia, tenemos herencia, santificados y sellados con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para tener participación de todos los santificados en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre en esta mañana. Que por él tú y yo podemos alabarlo y bendecirlo en esta mañana. Amén. Y en esta mañana volver a recordar estos símbolos de pan y de vino como símbolo de su sangre y de su carne allá crucificada en la cruz del Calvario. Y en esta mañana una vez más aquel que perdonó nuestros pecados está diciendo en esta mañana, hijo mío, hija mía, no rompas tu comunión conmigo. No rompas tu comunión conmigo. Quiero seguir teniendo comunión contigo. Quiero seguir teniendo comunión contigo. Por eso, amén de que yo lo hago todos los días, por la mañana, al mediodía, por la tarde, y es pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Perdóname. ¿Sabéis por qué? Porque es lo
lo único que hace que nosotros rompamos la comunión con Él. Cuando pecamos. Cuando pecamos. Porque pecamos, ¿verdad? Esa es la predicación que traía hoy. Mentimos cuando decimos que no hemos pecado, dice el apóstol Juan en su primera carta. Por lo tanto, mentimos si decimos que no hemos pecado. Por eso tenemos esta preciosa oportunidad de manera conjunta, como familia, comunitaria, congregacional. Amén de que tú lo hagas todos los días como yo, pero congregacional. Y de manera, como sabéis, simbólica, el pan y el vino que vamos a tomar en esta mañana. Por eso, si tú tienes algo en lo cual ves que no estás bien delante del Señor, ten un momento ahí, de manera personal. El apóstol Pablo enseña que tú de manera personal te examines. Tú, de manera individual. No tiene que venir nadie a decirte nada, ni a acusarte de nada, ni a señalarte de nada. Tú de manera personal vas delante del Señor y le dices: Jesús, he pecado, he pecado. Y sé que no estoy muy bien. Y si no estoy muy bien es porque hay algo en mi corazón que no te agrada. Por lo tanto, ya la labor fue hecha, mi hermano. Todo fue consumado. Ahora lo que tenemos que andar en esa vida nueva continuamente y llenos continuamente del poder del Espíritu Santo. Por eso tengo un minuto. Tengo un minuto ahí donde tú puedas orar y ponerte en paz con el Señor. Si has discutido con alguien, si tienes algo con algún hermano o hermana, no sé, cosas que pueda haber en tu corazón, que no haya nada que rompa la buena comunión con el Espíritu Santo. Ya todo fue roto. Vive ahí en esa victoria, en ese triunfo.